Que no les digan que no les dijimos aquí en este podcast hace pues ya un año prácticamente que sacamos un episodio relacionado a esto y pues no somos los únicos. Muchos analistas coinciden en que ya no estamos en un mundo en el cual la principal potencia es Estados Unidos. No estamos en un mundo hegemónico. Lo saben, lo han visto y prueba de ello es lo que acaba de pasar, que te voy a contar ahorita, Isma, a ver si tú ya escuchaste de eso. Pues resulta que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ya tuvo una llamada con el presidente Putin de Rusia, en el cual, pues además pues, de saludarse y demás, los temas que tocaron fueron la desnuclearización, digamos que la desescalada del presupuesto militar de ambos y pues una solución a la guerra en Ucrania. ¿Y por qué es importante? Porque le habló primero a Putin antes que a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y con Putin pues prácticamente acordó hacer lo que Rusia quería que se hiciera, ¿no? Básicamente, y les dijimos desde hace un año, por eso les dije al principio, Rusia ya tenía ganada esta guerra, tanto a nivel militar como a nivel político. No había forma que Ucrania pudiera ganar este conflicto, ni con el apoyo de algunos países europeos. Entonces, además de esto, en una entrevista que tuvo, pues prácticamente después de esa llamada, Trump dijo que buscará hacer una cumbre trilateral con Putin, presidente Putin de Rusia, y con el presidente Xi Jinping de China. ¿Para qué? Digo, no dio así que digas muchos detalles, pero sí dijo que uno de los objetivos sería reducir a la mitad el gasto militar de los tres. O sea, que cada país reduzca a la mitad su presupuesto militar. Y obviamente hacia otro programa de desnuclearización. Y pues es como lo más importante que dijo que tocarían en esa cumbre si aceptan. Esto se suma a otra mención esta vez fue del canciller Medvedev, que al parecer el presidente Putin había propuesto que el día de la victoria de este año, en mayo, que es muy importante este día de la victoria por el año que es, por el aniversario que se invitara no solo a Xi Jinping, como siempre, sino también a Donald Trump al desfile militar que hace Rusia ahí, en conmemoración pues, ahora sí que por la colaboración que tuvo la Unión Soviética en ese entonces con Estados Unidos para pues terminar con el régimen de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, pues estamos ahora sí, ya oficialmente, digo antes, desde antes ya lo estábamos, pero ya para quien no quería ver, perdón, pues ya es más que oficial que estamos en un mundo tripolar. ¿Verdad, Isma? Tú no sé si Sí, escuchaste de eso. sí, fíjate que de hecho algunos analistas le llaman que sería como la Yalta 2.0, como esta conferencia, Ujú. ¿no? De Yalta, donde derivó pues ya como en un acuerdo oficial en Potsdam, un par de años después, donde se reunieron pues justamente, ¿no? Los líderes de ese momento. Churchill, Roosevelt Eh, y Stalin, ¿no? exactamente, de ese también, ese eje tripolar, digamos, de tomador de decisiones, en donde pues estaban ahí tratando de resolver lo que fue la consecuencia de la Alemania nazi y pues cómo habían quedado deshecha de alguna manera o deshechos los territorios europeos en alguna parte, en alguna medida. Y pues cómo es que iba a funcionar ahora sí que el mundo internacionalmente partiendo de ese resultado, ¿no? Sí. Pues se repartieron o se reestructuraron algunas fronteras, como lo fueron las de Italia y Austria. Eh, eh, y pues también de alguna manera me parece que el tema de crímenes de guerra, por ejemplo, pues fue como pospuesto, ¿no? O sea, como que no tuvo. Evidentemente siempre va a ser un tema complicado hablar de eso,
sobre todo cuando quieres acordar políticamente concesiones y también como que ahora sí que caer bien para que se llegue a un acuerdo más rápido posible. Ujú. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final en la guerra pues pasan horrores y si tú quieres acordar la paz, pues mucho va a quedar suelto, es la verdad. Al menos no va a ser la prioridad de un primer momento. Entonces, me parece interesante que hay como esta suerte de acercamiento de Trump. Me parece que es lo más, ¿cómo decir? Lo más congruente que lleva haciendo de a cara hacia el mundo, o sea, hacia adentro, hacia el país, creo que está haciendo como un estilo de purga, pero hacia afuera, pues me parece que este sentido de colaboración, donde estaba dispuesto a parar al menos la guerra en Ucrania y de encontrar soluciones que pudieran ser convenientes para todos, en este sentido, convenientes para quién, pues para los que van a resolver, no para los que perdieron, ¿no? En este caso Sí. Ucrania, y eso pues simplemente es lo que es. Y pues finalmente esto permitiría, de alguna manera, entrar en un entendimiento, pues, de nueva etapa mundial en cuestión de cómo funcionan los repartos de poder, ¿no? Los territorios, quién tiene Ujú. mayor grado de influencia, hasta dónde tiene derecho a ser el mandamás y por otro lado, hasta dónde te puedes meter en mi patio trasero con ciertos temas, pero pues delimitados, ¿no? O sea, no vas a empezar a tratar de invadirme con infraestructura o etcétera, etcétera. Entonces creo que en una posición como en la que se encuentra Estados Unidos, en donde también ya hemos visto al secretario de Defensa y al propio vicepresidente J.D. Vance yendo a decir que Europa pues ya no tendría por qué depender tanto, tendría que empezar a estructurarse diferente en la toma de sus decisiones y también pues ahora sigue con el presupuesto militar y de seguridad para independizarse de lo que es pues ese apoyo, ¿no? Que hubo de los Estados Unidos precisamente desde la Segunda Guerra Mundial y que se Ujú. consolidó en un sistema de seguridad internacional liderado pues por los Estados Unidos y que se consolidó también como a través de esta Organización del Transatlántico Norte o la OTAN, en donde pudieran tener de alguna manera control, ¿no? Sobre Occidente, una suerte de alianza para garantizar la seguridad mutua, etcétera. Pero más que nada, pues establecer instituciones que permitieran que el orden internacional que se había platicado, que se había firmado, que se había acordado, justamente como bien lo mencionas, ya después Sí. ya firmado en Potsdam, tuviera un efecto duradero, ¿no? Más o menos duró, pues bueno, podemos decir que siempre va a haber conflicto en la historia humana, va a haber guerras, va a haber revoluciones, va a haber guerra civil, es parte de lo que funciona como reacomodo de poder, pero sí estamos entrando a lo que podríamos denominar un gran evento geopolítico y de alguna manera de orden internacional en cómo se van a mover ya los actores de aquí en adelante, si es que llegan a un acuerdo, ¿no? Porque también, pues, el que haya una propuesta no significa que el acuerdo se va a dar, ni Ujú. que cada uno se lleve lo que buscaba, quizá de los tres, que ya es multitud, en estos casos, alguno no queda satisfecho y se sale, o simplemente pareciera imposible poder encontrar puntos en común. Esto es Sí. lo que es más interesante, que es como una vuelta de tuerca a la historia. La última vez que tuvimos un movimiento así de fuerte, pues prácticamente fue con la caída del muro de Berlín, la Sí. desintegración de las repúblicas socialistas, ¿no? La URSS, etcétera, etcétera. Y pues esa reconfiguración de fronteras en lo que había sido esta Unión Soviética, todas estas repúblicas satélites, ¿no? Que formaban parte de esta Unión Soviética proveniente de Moscú, etcétera. Y pues cómo todo se reconfigura, ¿no? Y ahora estamos viendo más o menos lo mismo, solo que en escala global, con un actor preponderante, yo diría que incluso por encima de Rusia, o sea, Rusia evidentemente y Estados Unidos y Ucrania o los países como Alemania, Italia, Ujú. Francia tienen ahorita algo que resolver inmediato que no se veía desde hace un buen tiempo, que es, pues, ¿qué va a pasar con Ucrania? Pero a mí me parece que es un pretexto para acercar a dos polaridades que son las que realmente podrían definir, no te digo que una guerra, sino simplemente el quién va a tomar el liderazgo dentro de las siguientes décadas o permanece así o se equilibra, que es China. Sí. Eso no lo hemos visto en la caída del muro de Berlín, eso no existía. China estaba en una posición muy endeble en los 80s, en los 90s incluso, estaba apenas recomponiendo el camino, por decirlo así, después Ujú. de lo que se denomina el siglo de la humillación. Y bueno, hoy China ya es otra cosa.
No sé tú cómo lo ves, Mau, si esto permitiría que Rusia y China, digamos que entrada a Rusia pudiera tener una inclusión dentro del sistema internacional. Creo que se Sí. hablaba de que Trump estaba pensando incluirlo ya en el G7, o sea, Ujú. que eso era una propuesta que se había hecho hace tiempo, que nunca se consolidó, como que se volvió a apartar a Rusia de ese panorama occidentalizador, pero ahorita Trump como que quiere acercarlo más hacia la esfera de influencia estadounidense y que se aleje más de la influencia china, que está totalmente en sus brazos. Y no sé si esto vaya a ser posible. Evidentemente cada actor es independiente. No sé hasta dónde Vladimir Putin quiere empezar a malabarear y encuentren ahí una posición Rusia interesante, que en mi opinión sería eso, como un mediador entre ambas potencias, ¿no? Como el tercero más chiquito, por decirlo así, Ándale. que podría aprovechar una suerte, como un Turquía Ujú. 2.0, por decirlo así, que podría aprovechar tanto las peticiones de Estados Unidos como para poder volver a ser amigos, por decirlo, aprovechando la figura de Trump y de Putin que se llevan bien. Y por otro lado, no interrumpir la relación con China, pero moderarla y encontrar una suerte de equilibrio o un ecualizador. Y me parece que aquí Rusia podría ser un ecualizador de las relaciones entre los Estados Unidos y China. Sí, yo coincido. Realmente Trump sabe perfectamente que la principal amenaza hoy para Estados Unidos es en el tema financiero, son los BRICS. Él sabe perfectamente que si se llega a consolidar todo lo que tienen pues ya planeado en proyecto, el dólar va a caer como no había caído antes, porque el dólar pues, terminaría por dejar de ser esa moneda utilizada alrededor del mundo como referencia, ¿no? Ya sería usado pues la nueva moneda BRICS que está respaldada principalmente por el sistema económico y financiero chino. Entonces ahí Rusia pues evidentemente no tiene la capacidad financiera o económica, diría yo, para hacerle frente a Estados Unidos por sí misma, para nada. Militar es otra cosa, pero financiero no. Y Estados Unidos sabe que quien sí puede hacerlo es China. Entonces, Claro. yo creo que en ese sentido, pues es lógico que Trump quiera tener a Putin como un aliado estratégico, no como amigo ni nada por el estilo, sino como un aliado estratégico para lograr ese acercamiento con China y evitar, diría yo, una confrontación que si se llegan a confrontar estas tres potencias, estamos hablando del fin de la especie, ¿no? Entonces quiere, yo creo, evitar eso. Quiere perpetuar el sistema financiero dólar alrededor del mundo lo más posible. Por eso es que no amenaza así con aranceles como lo ha hecho con México y Canadá, por ejemplo. No lo ha hecho así con China, no lo ha hecho así con Rusia. Bueno, con Rusia solo dijo que si no se cumplían los acuerdos, pensaba poner más sanciones, eso sí. Pero yo creo que es también una especie de como de bandera, como para Ujú. decir, mira, no estoy cediendo en nada a Rusia, no, yo estoy siendo este personaje que busca liberar al mundo de la guerra, no tanto quiero ser amigo de Putin, porque eso es muy mal visto en el votante estadounidense allá. Entonces quiere promover eso. Digo, no por nada mandó a su vicepresidenta JD Vance a Alemania a esta conferencia donde pues prácticamente JD Vance fue como un perro de ataque, literalmente. Digo, con todo el respeto que se merece su figura, fue como un perro de ataque para delimitar ya lo que son los límites ya de la Unión Europea como potencia que ya no tiene nada y decirle, sabes que aquí el único que te puede salvar tu modus vivendi es Estados Unidos, ¿no? De hecho, de los grandes perdedores aquí, Isma, y no sé si tú coincides conmigo, son la Unión Europea, que ya Ujú. estamos sellando su sarcófago básicamente. Estamos, evidentemente la Unión Europea ha tenido, ya lo habíamos dicho desde antes, pues problemas internos muy fuertes, se salió Reino Unido, Macron que tiene esta crisis política todavía adentro con la amenaza de que Le Pen surja, Scholz que no ha podido llenar como que esos zapatos de poder que tenía Merkel con la Unión Europea y pues ahora está siendo ya acosado por la nueva derecha alemana para poder tirarlo Ujú. eventualmente. Italia, pues con Giorgia Meloni, que ya está más pro Rusia que pro Europa. Entonces, ese por un lado. Y el otro es Japón. Japón había sido durante estas últimas décadas, al menos desde los noventas. De hecho, se creía que Japón iba a ser la próxima potencia hegemónica mundial. Algunos autores lo dijeron así en los noventas, pero pues, no pasó. Japón va a perder, yo creo, por completo su influencia
económica, su influencia financiera, su influencia militar en, en, en Asia, en el Pacífico, por pues, el monstruo que tiene al lado, que es China. Y además creo que va a perder también su posición de negociación en la mesa. Si viene una eventual llegada de Rusia al G7, porque yo creo que de esos países que están en el G7, los que se sacrificarían, digamos, son, o sea, no que los quiten del G7, sino los que se sacrificarían en su voto en las negociaciones, son Japón y son Canadá. Nada más, porque Canadá en una de esas eventualmente sí se convierte en parte de Estados Unidos, no lo sabemos. Ujú. Y si no, pues de todos modos va a estar subyugado a lo que Estados Unidos diga. Como dijo el presidente Putin en su última publicación en redes sociales, bueno, su publicación después de que Trump comenzara a tener estos intercambios fuertes contra países europeos por la cuestión de Groenlandia. Putin dijo, puso así un escrito, un párrafo grande, pero cerró con Europa pronto va a aprender a menearle la cola a quien paga, algo así, puso en ruso, refiriéndose a que Europa se va a doblegar a la Ujú. voluntad de un Donald Trump. Y digo, ya para nada más para cerrar ese comentario, no sé si supiste el nombre que ya tienen para Groenlandia en Estados Unidos. No. A Un, ver. un senador por Georgia Ajá. propuso esto y no es broma, está ya en la mesa de, bueno, va a pasar al Senado, o sea, se va a discutir. Sí. Piensan decirle a cambiar, si obtienen Groenlandia y lo compran, en vez de Groenlandia o de Greenland en inglés, le van a Ajá. poner Red, White and Blue Land. Ándale, güey. O sea, rojo, blanco y azullandia. Un Y yo, nombre muy ad hoc a como estamos viviendo el mundo, cada vez menos de raíces, sino cada vez más técnico, cada vez más sí, información y cada vez menos saberes, ¿no? O sea, menos conocimiento, solamente hay que identificar y etiquetar las cosas por lo que no son útiles. yo no creo que, o sea, esto que están cambiando nombres de cosas no es casualidad, ¿no? El Golfo de América, esto que le quieren cambiar, Claro. Canadá, lo que quieren hacer, yo creo, eventualmente es normalizar el cambio de nombre de las cosas, al menos el gobierno estadounidense, y terminar por cambiar algún día hasta el nombre del país. O Fíjate sea, podría que ser. está curioso porque me parece, uno, que como estrategia mediática da mucho de qué hablar este tipo de cambios, ¿no? Como aparentemente sin razón. Y por otro lado, te Sí. permiten, sin querer queriendo, ir poniendo el pie en la puerta, ¿no? Y también escuchaba hace poco una entrevista con una persona ahí del tema de las finanzas Ujú. que decía, pues no sé si en un futuro incluso Canadá sí quiera ser parte de los Estados Unidos, ¿no? Porque pues está Quebec y pues, son franceses y está la parte pues más británica, obviamente, de Canadá y como que después de lo que han vivido, como una serie de, pues no Ujú. sé si llamarle catástrofe política, pero sí un detrimento, ¿no? De lo que era la Ujú. posición canadiense a nivel internacional con Se Justin Trudeau, que estancó. ya finalmente dijo, voy a renunciar. O sea, mala manera de salir del Sí, puesto. Pues sí. significa que hay mucha presión interna, pues mucho descontento, etcétera, y está tratando de salvarle el paso a quien vaya a seguir en su partido, supongo, a querer competir por renovar la dirigencia o lo que sea, ¿no? Y poder llegar a la máxima autoridad ahí en Canadá. Entonces, suena raro, pero pues quién sabe, yo la verdad desconozco, tampoco quiero ofender a ningún canadiense o pensar No, no, que no. están dispuestos a hacerlo, simplemente Ujú. como que como así de decir también que igual en una de esas Monterrey en México también quisiera la secesión, pues bueno, es algo que también ya se ha manejado hasta en la memisa, ¿no? Así como de Ujú. que se viene diciendo eso, Y no hace mucho, ¿eh? muchos, Samuel García lo propuso cuando muchos entró. regios, Fue con AMLO exacto, o sea, como a que realmente proponerlo. tienen eso Ujú. interiorizado de alguna manera, como que sí se asimilan con los Estados Unidos, pues comparten una frontera, Sí. que son cosas muy curiosas, ¿no? Porque casi siempre las fronteras que se comparten o tienden a ser muy rebeldes, por decirlo así, o poco Ujú. agradables, o Sí. terminan siendo bastante seductoras esas propuestas, ¿no? De mejor ya vente para acá, al fin que pues ya somos casi que tú y yo uno mismo. Sí. Entonces, Pregúntenle a a mí se me Cataluña. hace, ajá, entonces, de alguna manera, creo que China también, así como Rusia, ¿no? Va ahorita a delimitar qué es lo que quiere de Ucrania, porque va a pedir una serie de territorios que fueron los que estaban en disputa. O sea, se va a cobrar con la cuchara grande, la verdad.
Ujú. Estados Unidos pues tampoco va a ir a hacer la labor nada más de caridad, sino que va a ir también a ver por sus intereses y va a ir a cobrar la factura del cheque de apoyo de tanto armamento y tanto respaldo y tantos préstamos que se le hicieron a Zelensky y a su grupo en el poder, pues para, entre comillas, ganarle a Rusia, que se me sigue haciendo increíble como quizá pensaron que lo podían hacer, no porque piense que Rusia es imbatible, sino Sí, porque no lo me es. parece que al nivel de su preparación militar y cómo se tomó en serio el no volver a caer en una cierta humillación, ¿no? De negociaciones, como lo fueron también, como Ujú. Gorbachev ahí, etcétera, en donde dice, pues Rusia no se van a volver a meter con un Rusia que no tuviera la disposición de ir contra todos y contra todo, ¿no? Y con toda la capacidad militar. Entonces, al menos volverse inviables para una invasión, volverse irascibles, volverse no sumisos. Ujú. Y creo Sí, que después de 3 décadas, o sea, lo lograron, ¿no? O sea, sí. no podríamos decir que Rusia está manco, tiene muchísima tecnología militar, mucha más incluso que países que se preciarían de tener una tradición militar fuerte, como lo puede ser el Reino Unido, el propio Estados Unidos, ¿no? Que al momento de decir, oye, pues una confrontación directa, evidentemente si se escala demasiado terminamos en las bombas nucleares, o pues va a ser muy costoso para ambos bandos, ¿no? Y fue costoso para el bando ucraniano y para el bando ruso esta guerra. Pues ahora sí que Donald Trump también lo ha mencionado como una guerra estúpida, ¿no? Como que sin sentido, no había razón Ujú. de ser. Sí, Pero bueno, me imagino yo que de aquí el que va a salir más perdedor de todos es Zelensky y sí. pues Ucrania, porque Ucrania pues tiene de dónde dar y repartir, es la verdad. O sea, al final ese territorio es una joya de la corona ahí en el propio Europa, Ujú. empezando por la agricultura, que cada vez más pues va a haber estos shocks de sequías, de hambruna alrededor del mundo con el cambio climático y pues el grano y lo que significa también la granja, ¿no? Como derivados, etcétera, van a ser, Ujú. en mi opinión, pues cada vez más relevantes, ¿no? Estábamos acostumbrados a decir, ah, sí, pues un país agrícola, ¿no? Como un país que simplemente provee lo que le da la tierra, pero cada vez más en un mundo donde hay esa escasez, se va a volver más importante asegurar Sí. la parte alimentaria, ¿no? Para potencias, para países, para zonas en desarrollo, etcétera. Y luego se me hace interesante, para acabar como en esa postura Ujú. reparticionista, le llamaría yo, que es a lo que vamos a entrar, lo cual no significa que en 2 meses se acuerda todo, simplemente son Ujú. procesos, ¿no? O sea, hay acuerdos, quizá empezamos por Ucrania, vemos si funciona, después nos vamos a ir repartiendo el mundo. Pues China también pareciera que su área de influencia que va a querer defender a capa y espada, pues es por un lado el sudeste asiático, o sea, Sí. Filipinas, no se diga, el propio Taiwán en una suerte de constante tensión, porque pues quizá no lo tomen, pero también me parece que sí hay esa postura de querer mantener al menos la idea consciente en mainland China, o sea, como que en la China continental, que pues Taiwán es de ellos, o sea, que a eso no es como que va a pasar a ser parte de alguna potencia extranjera, ¿no? Que simplemente podrá ser un hermano aislado, como dicen los católicos, ¿no? De estas Ujú. otras religiones Ajá. que las ven como para abajo y dicen, es un hermano perdido, ¿no? Es un hermano que está alejado de nosotros, pero va a volver. Pues más o Sí. menos así se ve a Taiwán, lo cual pues es muy debatible, ¿no? Evidentemente tiene sus propias maneras de pensar, su evolución histórico-política, pero una cosa que es irrenunciable es su posición geopolítica o Mm. geoestratégica, y en esa pues no te vas a escapar de ser el que no te puedes ir de ahí, o sea, no te puedes ir de ahí, no te pueden acercar tanto a ti, y por más que se acerquen siempre va a haber esta tensión en donde te pueden invadir porque pues no se pueden permitir perderte, ¿no? De entrada pues por toda la Ujú. innovación que hay, por toda la estrategia, o sea, es como si a El Cuba lo kit. tomara a Rusia, ¿no? O China, o sea, imagínate, ¿tú crees? No, eso no va a pasar. Sí. Es zona de influencia de los Estados Unidos y lo vimos con la crisis de los misiles en los 50. Entonces, me parece que vamos a estar viendo esto ocurrir, vamos a estar viendo estos acuerdos, muchos de ellos, en mi opinión, incluso por debajo de la mesa, y Ujú. otros, los más importantes para que el mundo comprenda, van a ser firmados a ojos de todos. O sea, si se llega a entrar en una nueva etapa del escenario internacional en donde haya justo este trípode, ¿no? Esta mesa de tres patas, por decirlo así,
donde también ya se ha aceptado desde los Estados Unidos. Pues el simple hecho de que digan vamos a reunirnos, ¿no? Rusia, China y Sí, los Estados Unidos ya es una concesión de la importancia de lo que los países son y para de el la otro. relevancia, pues sí, o sea, del final decir, pues sí, ya no estamos solos, ¿no? Ya no solo somos nosotros, hay que negociar o hay que acordar. Y esto me parece que sí es un punto muy positivo de la llegada de Trump. No sé cómo lo veas tú, Mau. O sea, yo sé que es un ser muy Sí, controversial, es un político muy sui generis, pero sí o sí, me parece que también dentro de lo que es el ego de cada presidente o líder, sobre todo en una potencia como los Estados Unidos, como lo pueden ser China o el propio Rusia, pues quieren dejar su huella de cómo transformaron el orden internacional o el mundo por décadas. Y aquí es sí. donde yo veo una suerte, bueno, una gran diferencia, no una aproximación, sino una gran diferencia entre lo que es la pasada administración y las intenciones al menos aparentes de lo que se ve que tiene esta nueva administración respecto a la anterior. Sí, sí la considero positiva, al menos en términos para la estabilidad mundial, porque digo, sabemos que en términos domésticos pues es otra cosa, o es un monstruo totalmente diferente, ¿no? Pero al menos para la estabilidad mundial, pues a ver, o sea, Biden en los últimos meses de la presidencia con esta administración, pues que ya ni sé si era Biden nada más o si era más bien lo que hay detrás de Biden, ¿no? Lo que son Soros, lo que es también ¿cómo se llamaba el secretario de Estado? Blinken, Uh -huh. vaya, todo este séquito, literalmente nos llevaron a casi una guerra nuclear y lo hablamos aquí y lo dijimos aquí en el Sí. podcast. O sea, estamos Bueno, literalmente in y vilo creo que esperando la guerra tú nuclear. también sabes un poco más de eso. Yo la verdad lo desconocía, que Ujú. en 2022 me parece, si no escuché mal tu contenido ahí en TikTok, que estuvimos así de cerca de haber Ujú. entrado en un ataque nuclear, ¿no? Con Rusia. Sí, 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 estuvimos muy cerca porque pues ante la tensión así máxima, evidentemente un error de cálculo, el pensar Claro, que alguien mandó algo. claro. No, o sea, puede hacer que el otro responda pensando que le están atacando, Anticipándose, ¿no? Para anticipándose. tratar de Ajá. evitar la destrucción. O sea, es muy peligroso. Es algo que yo creo que no Sí, podemos. Nosotros es la primera vez que lo experimentamos como generación, como gente que estamos vivos sí. y jóvenes, entre comillas, o apenas conociendo esto de lo que está pasando. Ujú. Pero yo supongo que la gente en la Guerra Fría, digo, además no había tanta comunicación, ¿no? Igual ni te enteraste nunca, porque Sí, por donde vivías, no sé, en Salvador, Panamá, Costa Rica, o sea, pues como que, ok, o sea, lo que está pasando en tu país es lo más importante, pero ahora con tanta información y como que vivimos en un estado de tensión y alerta mundial, las sociedades, o sea, los comunes, por decirlo así, los que no tienen nada que ver con los gobiernos, sí. pues bastante preocupante para todos, ¿no? O sea, como el decir, ¿y qué día no se ponen de acuerdo y cómo eso nos Ujú. va a afectar, ¿no? Sí, y que no les quede duda que, por ejemplo, cuando Rusia lanzó el misil Oreshnik, eso fue el equivalente a una bomba nuclear. Fue Sí, la bomba antes de una bomba nuclear, porque pues ellos sabían la capacidad destructiva que tiene, la vimos, claro, saben que no se claro. puede tener ni cuando lo lanzas, o sea, no lo puede tener ni quien lo Uh mandó -huh. ni quien lo recibe, y tiene la misma prácticamente capacidad destructiva de una bomba nuclear, digamos, regular, Sí, sin el tema de la radiación, de todo esto, ¿no? Que sí puede poner en peligro a todos. Y fue el aviso de Rusia de, a ver, estoy literalmente hasta el copete, como dirían los abuelitos. O sea, en cualquier momento voy a lanzar una bomba nuclear si tú, Biden, sí autorizas el uso de armas nucleares, ¿no? Porque autorizó el uso de misiles intercontinentales balísticos a Ucrania. Y uh con -huh. él, pues Reino Unido, Francia, lo aceptaron también. Alemania fue más prudente y dijo, no, yo no voy a dejar que usen los misiles alemanes para eso, ¿no? Claro, Entonces, que no quede en mí, básicamente. sí. Entonces, pues sí, estamos en una especie de escenario internacional más pacífico, digamos, más esperanzador, al menos en ese sentido, aunque sabemos, y eso ahorita también lo podemos tocar, sabemos que se viene un reparto del mundo, sabemos que se viene el dibujo de nuevas fronteras, Uh -huh. sabemos que ante la crecida de dos potencias, si ustedes lo ven en una gráfica históricamente, digamos que venía, no sé, el imperio español fuerte y de repente, ¡pum!, el imperio británico y se repelen, ¿no? Y vienen las guerras y Claro. vienen las confrontaciones. Entonces, sabemos que eventualmente se puede venir una confrontación entre las dos potencias más importantes de este eje tripolar. Entonces, pues si podemos hacer, como para ir cerrando,
un poquito el ejercicio prospectivo, podemos ir delimitando de acuerdo a nuestro juicio, que es una duda que muchas personas tienen, he visto, cómo creemos que va a quedar configurado el territorio en 10 o en 20 o hasta en 30 años, ¿no? Con todo lo que está pasando ahorita. Evidentemente, para hacer algo así, pues sí se requiere una metodología, se requiere, pues ahora sí que ver los mapas, evidentemente, estudiarlos, haberlos estudiado, un montón de cosas. Yo sí creo, a ojo de buen cubero al menos, Ujú. que Ucrania va a desaparecer como país. Yo creo que una parte de Ucrania, la mayor parte, se va a ir a ser parte del territorio de la Federación Rusa y la otra parte va a ser absorbida, por así decirlo, por Europa a través de Polonia. Yo creo que Polonia, a algunos se les olvida que poco a poco está teniendo un crecimiento ahí paulatino, pero estable comparado con otros países de Europa y que pues tiene también ahora sí que el bono demográfico que otros países allá no tienen. Entonces Claro. está por ahí como algo latente y sabemos que los polacos tienen también un nacionalismo muy ferviente, que fueron partidos en varias ocasiones. Entonces no me sería descabellado pensar que Polonia eventualmente tenga acceso a Ucrania para representar este bloque europeo, ¿no? Pro US. Bueno, ya quién sabe si va a ser pro US, pero bueno, en Ujú. cuestión de Medio Oriente, yo creo que sí veo factible que Estados Unidos vaya a hacer lo que dijo Trump en Gaza. Suena a una, pues hay que decirlo, a una estupidez, a una babosada, mover a millones de personas literalmente a países que están a miles de kilómetros de su lugar de origen. O sea, los quieren, han pensado hasta moverlos al Congo, o sea, a diferentes países donde no tienen nada que ver los gazatíes, ¿no? Y los palestinos en estas zonas, ¿no? Pero sí Ujú. creo que Estados Unidos va a tener una presencia ahí muy fuerte. Va a ser un enclave pues más fuerte que el que tenía solamente con Israel, porque ya puede tener ahí sus propias bases, su propia administración, sin tener que pasar por la jurisdicción, digamos, israelí, que yo creo que es lo que busca. Sí veo también que China va a tener su enclave también en Medio Oriente. Es clave que ellos lo tengan porque pues, Rusia ya prácticamente desapareció con la caída del régimen Assad allá en Siria. Y Rusia, para que esto suceda, tendrían que también pedir, ahora sí que permiso, digamos, a los turcos para que puedan volar sus aviones sobre su espacio aéreo. Y los turcos son muy recelosos de su espacio aéreo y andan un poquito enemistados con Putin. Entonces dudo que eso vaya a suceder. Yo creo que China va a ser el de ese eje, digamos, que va a tener ahí su presencia. Y China de este lado, la cuestión de Taiwán, si tú eres, no, que nos escuchas, eres pro chino, pues vas a decir que Taiwán siempre ha sido chino, está bien. No, o sea, obviamente China tiene unas razones para decir estas cosas. Sin embargo, sabemos que hay una disputa, ¿no? Doméstica, interna, adentro de la isla de Taiwán. Entonces yo sí creo que el siguiente movimiento de China va a ser esta cuestión. Taiwán va a ser, pues ahora sí que no quede ninguna duda de que es ellos. También va a reprimir todo lo que pueda suceder en Hong Kong, que es otro territorio importante. Y yo sí creo que eventualmente podría absorber ya sea literalmente, o sea, físicamente el territorio o de alguna otra forma, casi como un protectorado, digamos, como lo hizo Rusia con Bielorrusia. Yo estoy hablando de Singapur, estoy hablando de lo que es el sudeste asiático, o sea, Camboya, Laos, Vietnam, probablemente Corea del Norte o las Coreas, si es que la cuestión, porque ahorita quien es el gran país estable en la península coreana es Corea del Norte, lo cual es irónico, ¿no? Corea del Sur tiene una crisis política doméstica muy fuerte ahorita. En una de esas puede ser que China logre absorber también la península coreana y con eso su tecnología y su potencial militar y geoestratégico, claro. Y evidentemente, como decías, las Filipinas, ¿no? Ahí un poquito acechado por lo que es Indonesia, que es un país pues, musulmán mayoritariamente, entonces choca mucho con esta visión estatista de lo que quieren permear los chinos en su población, pero las Filipinas sí podría tomarlo. Y Rusia, pues evidentemente esta parte de Ucrania y Estados Unidos, lo que hemos venido viendo estos días, ¿no? Lo que es Canadá, lo que es Groenlandia, la parte de Medio Oriente que dijimos. México
No creo que vaya a suceder una especie de anexión de alguna parte del territorio mexicano, pero sí creo que puede haber una relación pues más conflictiva dependiendo de cómo se manejen las cartas, ¿no? Como hasta ahora se han manejado, que ya los vuelos de reconocimiento no le están pidiendo permiso al gobierno mexicano para hacerlos, ¿no? Ujú. Entonces, no sabemos ahí qué pueda pasar y no sabemos si tal vez Estados Unidos diga, ay, ¿sabes qué? La isla de Revillagigedo ya va a ser la isla Solomon, ¿no? Por decirle algo así, con esto que les gusta cambiar de nombre las cosas. En una de esas pueden decir esto es parte del espacio de Estados Unidos y va a ser mi isla ahora, ¿no? O las Marías, o incluso parte de la península de Baja California, no lo sabemos. Entonces, la reconfiguración del mapa va a tener, digo yo, tres grandes ganadores en esas áreas y va a ser pues estos tres. ¿Tú qué opinas? Sí, fíjate que, bueno, mandaste un espectro de tiempo hasta de 20, 30 años y O más. quiero como que teorizar o especular ahí. Sí, especular. Fíjate que yo veo que más bien la emergencia de la tecnología cada vez va a ser más determinante para la supervivencia de los, pues de los espacios geográficos. Y creo que también esto, como siempre ha sido en toda la historia de la humanidad, quien mantiene la tecnología militar más potente va a ser la que domine sus regiones, ¿no? O sea, no dejamos de tener ese espíritu conquistador de alguna u otra manera, como en el formato occidental, tipo desde los romanos, y no creo que vaya a parar porque es una cuestión que está embebida también en lo que es el propio ser humano, esta ambición, esta sed de conquista y de alguna manera como de capacidad de agresión y a veces gusto por la violencia. Entonces, lo que yo pienso es que sí va a haber en un primer momento un reparto no tan descarado, ¿no? Del mundo, donde se puedan delimitar zonas de influencia militar y posiblemente también de mayor dinamismo económico, mediando de alguna manera o restringiendo hasta dónde puedo yo mantener una balanza comercial que no te favorezca, ¿no? Con ciertos países que supone que son como tus estados siervo, por decirlo así. Suena muy brutal, pero pues más o menos es lo que es. Eh, no sé hasta dónde China, digo, China va a largo plazo, China siempre se mueve no de forma reactiva, sino que está pensando a muchas décadas de distancia, mínimo años de distancia, cuando en Occidente se piensa en solucionar temas o en resolver cuestiones a los 2 años. Entonces, esta cuestión de asimilar el tiempo diferente juega mucho más siempre a la larga, ¿no? Para los que mueven piezas del ajedrez más lento, pero como más firme. También creo que de una u otra manera va a haber bloques regionales sin tener que ser instituciones como tal, pero como estos acuerdos no escritos, donde tú te tienes que someter a mí económicamente o por medio de la fuerza. Y eso siempre ha existido también, ¿no? De alguna manera lo que estamos viendo con las tarifas o esta forma de amenaza, porque pues, al principio es como un instrumento político y después veremos si se concreta en un instrumento comercial y pues no sé, últimamente económico para fortalecer los ingresos de los Estados Unidos, por ejemplo. Pero lo que sí empieza a hacer, por ejemplo, Nissan, esta automotriz, que la verdad es que también forma parte de una de las empresas más importantes para México en el sentido de lo que ya habíamos comentado hace unos episodios de cómo México tiene esta gran ventaja, ¿no? De la industria automotriz para dinamizar su economía por todas estas grandes armadoras, pero además todo el ecosistema logístico y de manufactura alrededor de ellas, que implica que muchísimas, cientos y cientos de empresas, si no es que miles, vengan persiguiendo, ¿no? Como que una parte de ese negocio para poderlo suplementar. Y eso evidentemente también convoca a que haya más empleo, a que haya más personas especializadas en ciertos temas o técnicos, o de alguna manera son sueldos que se están generando, no sé hasta dónde bien pagados o no, pero pues da una derrama económica sustancial por lo que representa ser el sector. Pero también ya Nissan ahorita está viendo que si sí se aplican ese Ese eh, arancel. arancel pues de 25%, pues la realidad es de que sí van a buscar moverse, ¿no? Sí, Y el sí. buscar moverse, pues no es poca cosa, evidentemente no es de un día para otro,
pero si fuera tan agresivo el golpe para sus propios ingresos, pues yo creo que agresiva también va a ser la mudanza. ¿Qué tan agresiva? Pues no creo que en 2 meses, pero sí una cuestión de pensar que en 5 años mínimo ya trasladaste algo de tu producción y te vas mudando y dejas al último los huesos, ¿no? O sea, vas empezando a comprar territorio fuera del país, vas empezando a poner nuevas plantas fuera del territorio mexicano. Y esto ya son malas noticias porque implica que en mercados financieros de futuros, que es lo que se mueve el mercado financiero, ya implica que tu país va en decadencia. O sea, va a implicar en el que, ok, en 5 años estos ya no están, pero tú ahorita nos dices en 5 años cómo es que tú sigues siendo atractivo además de tu frontera. Desde una vez nos dices. Entonces, me parece que es bien complicado. Me parece que a México, si se llega a esto como a concretar, sí va a ser un golpe duro. Nos gustaría pensar, porque pues somos patriotas, ¿no? Los mexicanos y somos muy defensores de lo que es nuestro orgullo y lo que es la propia nación, y está muy bien. Pero yo creo que en un punto también hay que poder ver realidades y decir, ok, si eso está por ocurrir, ¿cómo es que nosotros nos podemos reinventar? Sí. Y si no lo hacemos, si seguimos creyendo que no, hombre, pues aunque se lleven las automotrices, no pasa nada. Eh, bueno, de buenas a primeras en el ánimo, qué bueno que tenemos esa desfachatez y qué bueno que tenemos ese espíritu combativo. Pero si no lo ponemos en acción concreta de estrategia para ver cómo económicamente entonces volteamos hacia otro lado, nos volvemos más dinámicos en otro tipo de comercio, en otro tipo de innovaciones o producto, pues tarde o temprano los números hacen lo suyo. Y lamentablemente no son halagadores y es que dependemos tanto de la inversión privada. Entonces, creo que es una invitación a México para que si pasa o no pasa, esto es un primer aviso. Es como cuando a China empezó la guerra comercial también con los Estados Unidos. Sí. Fue justamente el momento donde se giró China y dijo, yo tengo que empezar a encontrar nuevos socios comerciales, que si bien nunca me van a dar uno solo, el mercado de entrada que me da Estados Unidos, es decir, que yo puedo exportarle tanto porque ellos importan demasiado y solo yo lo puedo satisfacer. Si vamos a empezar así, pues entonces yo tengo que ver cómo, si no es uno, otras 30 naciones me dan más o menos lo mismo. Claro. Y tengo que empezar a abrir brecha, ¿no? O sea, tengo que empezar a ver esas rutas comerciales, tengo que empezar a ver quién está interesado en qué, cómo me puedo beneficiar de ahora, de dónde obtener tales y cuales cosas que antes obtenía muy fácil por acá. Y por acá me va a costar 3, 4 pasos más, pero pues es más seguro, Sí. que es lo mismo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, si nos volvemos demasiado confiados en que pues como somos vecinos de Estados Unidos nos va a ir bien porque pues quién más tiene una frontera con ellos, pues es un hecho, pues claro, pero hay muchas otras formas de comercio. Hay vías marítimas, Sí. hay vías aéreas, mientras más tecnología haya, los vuelos se van a volver más baratos, que nadie lo dude. El tema marítimo igual. Y entonces a veces la tecnología impulsa evidentemente la eficiencia de recursos y el menor costo a la larga o al mediano plazo. Y pongo un ejemplo muy simple. ¿Qué pasa con estos buques de transportación que se movieran en un futuro con energías renovables, puramente con energías renovables? Yo supongo que se abaratarían mucho ciertos costos. Sí. Y que entonces, más allá del tiempo que tarden, porque esto también va a implicar que cada vez sean más potentes esos motores, etcétera, como los son los de combustión hoy en día, de hidrocarburos, van a llegar a ser tan eficientes y tan potentes como lo vemos hoy en un Tesla o en un coche que sea un EV o estos autos eléctricos que ya en 3 segundos acelera 100 kilómetros por hora. Y empezamos con 9 segundos, con 10 segundos, y en un punto son más potentes o igual de potentes que los de hidrocarburos, ¿no? Los de combustión normal. Entonces, sí, que no dude nadie que eso va a pasar también en que la tecnología va a beneficiar en última instancia abaratar costos. Ahorita estamos en un proceso de transición de electrificación o de reparto de innovaciones, ¿no? Por decirlo así, que son costosas. Pero quien tiene control de una patente y le invirtió, no sé, 2 millones de pesos, 5 millones de pesos o de dólares, lo que le quieran poner, a la postre, esa innovación le va a traer todos los beneficios de haberlo hecho con un costo de entrada. Pero después esos costos los subarrenda y regresan esos ingresos por medio de rentar dicha patente o dicho producto, o simplemente como tú fuiste el primero y tienes el control, o sea, como China, no por nada
van a hacer autónomos ya sus transportaciones en China. El gobierno chino está trabajando para hacer autónoma ya la transportación. Lo que en Estados Unidos están pensando y ojalá se haga, como dice Musk, yo lo voy a hacer y no sé qué, y los robotaxis o no sé, este tema que se ve complejo. No, China se lo está tomando, que incluso el Partido Comunista Chino está realmente apostando porque eso va a ocurrir y van a desregularizar lo que se tiene que regularizar a través de qué, pues de meter presión a las innovaciones tecnológicas para que cada vez haya menos accidentes y realmente sea seguro poder utilizar vehículos autónomos. Pero es de su interés que lo haya. ¿Por qué? Porque cada vez van a desplazar más a la gente a que se vuelva innovadora, a que se vuelva emprendedora, a que se vuelva un elemento individual como ser humano que dedique su tiempo a hacer cosas más potentes de creatividad. Y las máquinas van a ir sustituyendo los elementos más repetitivos, más cansados, que no generan este movimiento social, por decirlo así, económico de innovación o de impulso. Y para eso quieres a los robots. Un robot Sí. difícilmente va a exportar cosas en el sentido de que si tú eres China, ya lo han venido haciendo en ese modelo y mucha gente, en muchos países lo van a empezar a hacer, es, oye, vete a poner una mini China en tal parte del punto geográfico del mundo. Y vas a mandar a colonizadores. Digas emprendedores hoy en día, son emprendedores. Y ahora van a innovar en países como Tailandia o Filipinas en ciertos temas, van a dinamizar esas economías, pero además van a mandar lana hacia China. Sí. O se va a volver como una suerte de ok, aquí está el Roma, pero también allá en África tenemos colonias Sí. que mandan tributos. Y esto es lo que va a pasar y está pasando. Siempre ha pasado, solamente no lo vemos ya como con ese, oye, ahí te van los esclavos, ¿no? O sea, oye, ahí te van los dinares, ahí te va el oro. O sea, lo vemos en otra forma. Ahí te van, de entrada, por ejemplo, todo lo que significa agricultura, ve lo complejo que es y a veces no lo vemos, que cuando tú cultivas en un país y lo mandas de regreso a tu patria, tú no solo te estás llevando los nutrientes de esa tierra que eventualmente se va a agotar, Sí. sino que estás utilizando su agua para regar. Y mientras tú no explotas tus campos, mientras tú no te acabas tu agua o la cuidas o la perfeccionas los sistemas de cómo poderla reutilizar, etcétera, y mientras estás pagando, entre comillas, el sobrecosto, ya ese país le va a ir muy bien. Y estoy hablando del caso de México. No somos potencia exportadora agrícola. Sí, ¿A pero costa de qué? eventualmente, ¿en qué estado van a estar tus tierras? Eventualmente ese ejercicio de explosión o explotativo, ¿no? Como de haber hecho un rendimiento demasiado ocurrente o concurrente de tu propia agricultura, va a agotar tus campos de nutrientes. En un momento, pues quien tiene el dinero dice, ya no es tan buena tu calidad, me muevo al país de al lado, me voy a Costa Rica, tienen muy buenas frutas, Sí. tienen no sé qué. Tengo invernaderos ya en mi propio país, ya ni siquiera necesito de tus propias tierras. Y nosotros necesitamos ir transitando hacia cómo volvernos más independientes. Y también en eso China lo está haciendo bien. Lo mismo, China está en la reingeniería de su economía, de cómo hacer que su demanda interna sustituya la necesidad de sus exportaciones por lo que le entra por exportación. En México no tenemos la demanda interna si quisiéramos para poder sobrevivir durante un cierto tiempo porque tenemos una gran población. Pero si se van los empleos que hacen que tú tengas dinero como ciudadano para ir a comerte tus tacos o para ir a comprar un auto, sea nuevo, viejo, lo que sea, o una casa o rentar, pues el día que se acaba el dinero, se acaba tu capacidad para poder mover esa economía y para poder moverte tú. Y empiezan los conflictos de inseguridad y empieza cada vez más a agravarse toda tu necesidad de que quién la va a poder pagar, y digas incluso un sistema de salud, si el propio gobierno, al tú no tener ingresos, ¿con qué le ingresan los impuestos que tú deberías estar pagando la empresa que te contrata para retribuirte a ti esos Sí. beneficios? Entonces, yo viendo un poquito, no soy más pesimista, pero creo que además de lo geopolítico, pienso que aquí se está jugando un juego de mediano plazo con la economía, con la tecnología, eh, y de alguna manera también con las demografías. Lo que nos queda es aprovechar eso. ¿Cómo podemos? O sea, esto es algo que quizá suena raro, pero en probabilidad hace sentido. Es, ok, si te ponen contra las cuerdas, no te queda más que innovar o morir. Sí.
Y eso es la prueba de fuego. Y dos, si tienes tanta población, teóricamente tendrías que tener más oportunidades de innovación porque tienes más cerebros pensando. Pero si no pones a la gente a innovar o a pensar o le das las herramientas para hacerlo, es lastre. Y no me refiero a la gente, me refiero al propio proceso. Sí. El proceso se vuelve muy lento. Entonces, para quien lo quiera entender mejor, ¿por qué Holanda o Países Bajos es una potencia mundial en el fútbol si es un país tan pequeño de no sé si son 3 o 5 millones de personas máximo? Y tienen Sí. élites de jugadores de fútbol. México tiene 130 millones de personas, digamos que hombres en capacidad de jugar fútbol son 20, 30 millones cuando están niños, cuando son jóvenes. ¿Qué sistemas tenemos en México como para que 30 millones de hombres no sea la elite de la elite de la elite en el fútbol mexicano como para competir? Y no creo que haya más genética o etcétera en Holanda con 5 o 3, 5 millones de personas que existen. ¿Cuántos tienen que ser los que realmente pueden ir a jugar y quieren jugar y etcétera? Es mínimo. Sí, O sea, justo. ¿pero qué hay? Procesos de qué? De impulso, procesos de innovación, procesos de decir, los pocos que haya tienen los mejores entrenadores, los pocos que haya están entrenando en un estadio como tiene que ser desde la primaria, los pocos Primero. que haya no están sujetos a procesos de corrupción para ver si yo te represento en vez de al otro chavo porque no me dio la lana como en el pacto de caballeros. O sea, y lo estoy llevando a una cuestión muy banal, si lo quieren ver así, pero lo podemos llevar a donde sea. Y si nosotros no corregimos procesos como mexicanos, si nosotros no nos ponemos las pilas en el sentido de verdad, no solo volvernos los que, ay, qué padre el mole que se exporta de Oaxaca, ay, qué padre que podemos exportar agricultura. O sea, si en un punto nosotros no solamente partimos de ahí y estamos orgullosos y lo vamos a seguir haciendo, sino que innovamos al nivel de la exigencia del mundo, estamos condenados un poco a ser consumidores de lo que otros países hacen, a que nos lo pongan al precio que ellos quieren o nos amenacen con tarifas y nosotros tengamos que agachar la cabeza. Y no quiere decir que de hoy a mañana vas a cambiar, pero sí tienes que ir corrigiendo la trayectoria o decir, ok, esto ya parece ser que nos puede tratar mal de aquí en adelante, Sí. porque con cualquier cosa temblamos. Necesitamos ver cómo ser menos frágiles. Necesitamos que ver cómo si mañana nos avisan, ¿sabes qué se va a ir Nissan? Que se vaya. Sí, aquí tenemos tal Que marca, se ¿no? vaya. Aquí ya tenemos 3, 4, 5 nuevas armadoras que son mexicanas, que Sí, tardarán 10, 15 años en llegar a los procesos que tiene Nissan, como en su perfeccionamiento de motores, etcétera. Pero ¿qué crees? Traemos transferencia de tecnología con China. sí, De hecho, estas 5 empresas tienen una colaboración de transferencia de conocimientos con empresas de automotriz china que tienen un cierto capital nada más, que esto lo hace bien los Emiratos Árabes, en donde China tiene el 10%, el 20%, el 30%, el 40% del control de esa empresa, pero el otro 60% es de capital mexicano. Y no sí, pueden tomar la decisión solamente los chinos, sino los mexicanos. Pero una colaboración conveniente para ambas partes, de dinamismo comercial, de transferencia de conocimiento y sí, de dinamismo que se va a quedar en el país. Y solo así se hacen más independientes las personas y los países. Si no sí. tienes todo eso, en algún punto algo te va a poner en peligro y no vas a sobrevivir. Y ya con eso, con esa muy larga explicación quiero acabar de hacia dónde creo Pues, que vamos. pues creo que estás también muy, muy en lo correcto y con ese último comentario, pues ya va a ser momento de cerrar este episodio de Calabozos y Dragones. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos por escucharnos. Bye.